En el inciso D tenemos la función f con respecto a x, que es igual al logaritmo de base 7 de la expresión x elevado a la a. Bien, entonces la derivada de esto va a ser de la siguiente forma. Escribo la derivada de mi función f con respecto a x va a ser igual a... Aquí especifico quién va a ser la base. La base va a ser el número 7, o sea, la base de mi logaritmo en mi función. Y la variable u va a ser la expresión que está encerrada dentro de paréntesis, x elevado a la a. Entonces aplico mi fórmula de derivación para mi función logarítmica. Y va a ser así. Escribo la derivada con respecto a x de mi variable u, que es x elevado a la a. Todo esto dividido entre el producto de la variable u, que es x elevado a la a, multiplicando al logaritmo natural de la base de mi logaritmo en mi función, que es el 7. Y esto va a ser igual a, derivo aquí, en este caso, aquí tengo un coeficiente 1. Ese coeficiente 1 va a multiplicar al exponente de a, que es, de x, que es a. En este caso, este coeficiente 1 va a ser 1 por el exponente de x, que es a. O sea, va a ser 1 por a es a. Por eso va a quedar a aquí. Y el exponente de x, que es a, le voy a restar una unidad, así. Y todo esto va a quedar dividido entre el producto de x a la a multiplicando al logaritmo natural de 7. Bien, esto lo puedo hacer de esta forma. Como x a la a va a dividir a esta expresión de aquí, puede quedar así. Puedo simplificar esto. La derivada de f con respecto a x va a ser igual a multiplicando a x elevado a la a menos 1. Bien, entonces, como x a la a, que está aquí abajo, esta x a la a va a dividir a esta expresión, sus exponentes, en este caso, se van a restar. Y va a ser así, escribo menos el exponente de esta x, que es a. Así. Y aquí ya desaparece de aquí abajo. Va a quedar únicamente el logaritmo natural de 7. Igual a. Ahora, aquí va a quedar a multiplicando a x, y el exponente de esta x va a ser, como aquí tengo a menos a, se puede quitar, porque son iguales y de signos contrarios. Simplemente va a quedar menos 1. Todo esto dividido entre el logaritmo natural del número 7. Y si yo quiero hacer positivo este exponente de x, pues, o sea, menos 1, lo puedo bajar abajo. Aquí, como a está multiplicando a x elevado a la menos 1, y al bajar esta x elevado a la menos 1 abajo, simplemente va a quedar a arriba. Todo esto dividido entre el producto de x, el exponente de x, que es menos 1, se vuelve positivo. Por eso escribo aquí x. Esta x, su exponente ya no lo escribo, que es 1. Entonces, x va a multiplicar al logaritmo natural de 7. Y ya está. Esta expresión a dividido entre el producto de x por el logaritmo natural de 7 representa a la derivada de la función del inciso D. Para el inciso E tenemos la función f con respecto a x, que es igual al logaritmo natural de 5x al cubo. Bien, entonces la derivada de esta función va a ser derivada de f con respecto a x, va a ser igual a, especifico aquí quién va a ser la base. La base va a ser igual a e. ¿Por qué e? Porque este logaritmo es un logaritmo natural y la base de los logaritmos naturales es la letra e, que representa a un número irracional, y en este caso es aproximadamente e, tiene un valor de 2.7118 y seguido de una infinidad de números
no periódicos, o sea, es un número irracional. Ahora, la variable u va a ser la expresión que está encerrada dentro de paréntesis, que es 5x al cubo. Y ahora sí, aplico la fórmula de derivación y va a ser de la siguiente forma. Primero voy a derivar a u, que es 5x al cubo. Derivada de x con respecto, derivada de 5x al cubo con respecto a x, así. Todo esto dividido entre el producto de la variable u, que es 5x al cubo, multiplicando al logaritmo natural de la base de mi logaritmo y mi función. La base de mi logaritmo es e, por eso escribo la letra e. Y esto va a ser igual a, derivo 5x al cubo, va a ser 5 va a multiplicar al exponente de x, que es 3. 5 por 3 son 15. Y ese 15 va a multiplicar a x, y el exponente de x, que es 3, le voy a tener que restar una unidad. Va a pasar de 3 a 2 y va a quedar así, x al cuadrado. Todo esto dividido entre 5 multiplicando a x al cubo. Ahora, el logaritmo natural de la letra e, base de los logaritmos naturales, es 1. Por lo tanto, el logaritmo de e va a ser 1. Y esto va a ser igual a, simplifico esto, 15 entre 5 es 3. Ahora, x al cuadrado dividido entre x al cubo, x al cuadrado va a desaparecer arriba y abajo va a quedar únicamente x. Por lo tanto, la derivada de mi función para el inciso e es 3 dividido entre x. Esa es su derivada. En el inciso f tenemos la función y igual al logaritmo natural del producto de x multiplicando a la expresión x al cuadrado menos 3. Ahora, antes de comenzar a derivar, voy a desarrollar este producto de x por la expresión x al cuadrado menos 3. Y va a quedar así, logaritmo natural, paréntesis, y dentro de este paréntesis voy a escribir el producto de x multiplicando a x al cuadrado. Se vuelve x al cubo. X va a multiplicar a menos 3, se vuelve menos 3x y ya está. Y ahora sí, voy a comenzar a derivar esta función. Y escribo derivada de y con respecto a x va a ser igual a, especifico quién va a ser la base y quién va a ser la variable. En este caso la base va a ser la letra e, base de los logaritmos naturales, que es aproximadamente 2.718 y seguido de una infinidad de números decimales no periódicos. Bien, y la variable va a ser la expresión que está dentro de paréntesis, x al cubo menos 3x. Ahora sí, primero voy a tener que derivar a u. Escribo derivada con respecto a x de la variable u, que es x al cubo menos 3x. Y todo esto lo voy a tener que dividir entre el producto de u, que u es en este caso x al cubo menos 3x, por el logaritmo natural de la base de, en este caso la base del logaritmo de mi función, que es e. Este. Y esto va a ser igual a, derivo, como aquí tengo x al cubo menos 3x, ambos términos están conectados por el signo negativo, entonces cada uno se va a tener que derivar individualmente. Derivo. Derivada de x al cubo con respecto a x va a ser 3x al cuadrado. ¿Por qué? Porque multiplico el coeficiente 1 que está aquí por el exponente 3 y me da 3 en este caso. Y al exponente de x le quito una unidad, va a pasar de 3 a 2. Y ahora, la derivada de menos 3x es menos 3. Este menos 3 va a multiplicar al exponente de x, que es 1, me da menos 3. Y el exponente de x le quito una unidad, como su exponente es 1, al restarle 1 se vuelve 0. Y x a la 0 es 1, y ese 1 al multiplicarse por el coeficiente menos 3, se vuelve menos 3. Por eso queda al final menos 3.
Y todo esto dividido entre lo que está abajo. Escribo x al cubo menos 3x por el logaritmo. Bien, aquí el logaritmo de e, como en este caso el logaritmo de e, el logaritmo natural de e va a ser 1. Entonces escribo un 1. Y entonces esto puede quedar así. La derivada de y, de mi función y, va a ser igual a 3x al cuadrado menos 3 dividido entre el producto, dividido entre x al cubo menos 3x. Este 1 ya no lo anoto. Y ya está. Esta expresión representa a la derivada de mi función para el inciso f. Para el inciso g tengo la función y igual al logaritmo natural de la división de x menos 3 entre x más 3. Aquí, antes de comenzar a derivar mi función, voy a tener que aplicar la ley de los logaritmos de un cociente, o sea, el logaritmo del cociente de dos cantidades. Se puede expresar como la diferencia del logaritmo del número que vamos a dividir menos el logaritmo del número que va a dividir a la cantidad de arriba. Así. Bien, voy a aplicar entonces esto, esa ley. Entonces va a quedar así. Esto va a ser igual a la expresión que está arriba. Voy a escribirlo logaritmo natural de x menos 3 menos el logaritmo natural de la expresión de abajo. Escribo logaritmo natural de x más 3. O sea, este cociente de este logaritmo lo puedo expresar como la diferencia del logaritmo de cada uno de tanto el numerador como el denominador, así. Entonces, va a ser aquí el logaritmo de la expresión que está arriba menos el logaritmo de la expresión que está abajo. En este caso es logaritmo natural. Bien, y la derivada ahora sí va a ser derivada de y, va a ser igual a derivar cada uno de estos, en este caso, de estos términos. Este es un término y este es otro. Lo voy a derivar con respecto a la variable independiente en cuestión, que es x. Entonces, derivada del logaritmo natural de x menos 3 con respecto a x va a ser así. Menos la derivada con respecto a x de el logaritmo natural de x más 3. Ahora sí, la derivada de y, de mi función y, va a ser igual a... Ahora, puedo aplicar la fórmula general de los logaritmos para derivar esta, pero también puedo aplicar una fórmula específica para cuando son logaritmos naturales, que es esta, que es derivada de la variable en cuestión dividido entre la variable en cuestión, o sea, derivada de u con respecto a x entre u. Y puede quedar así. Voy a aplicar la fórmula específica para los logaritmos naturales, para derivar, y va a ser, en este caso, la variable u va a ser en este caso x menos 3. Entonces escribo derivada de x menos 3 con respecto a x. Todo esto dividido entre la expresión x menos 3. O sea, como u es x menos 3, va a ser derivada de u, que es x menos 3, dividido entre u, que es x menos 3. Y ya está. Menos, ahora hago lo mismo. Aquí, en este caso, u va a ser x más 3. Por lo tanto, va a ser derivada con respecto a x de u, que es x más 3, dividido entre u, que es x más 3. Y ya está. Y obtengo la derivada. En este caso voy a tener que derivar a x y a menos 3 por separado. Derivada de x es 1. Derivada de menos 3 es 0. Por lo tanto va a quedar un 1 arriba entre x menos 3.
menos, ahora aquí, derivada de x es 1, derivada de 3 es 0, por lo tanto va a quedar 1 arriba dividido entre x más 3. Ahora, puedo juntar estas fracciones. Simplemente multiplico 1 por x más 3. Me va a quedar x más 3. Multiplico, en este caso, le antepongo un signo negativo y al producto de 1 por x menos 3 va a ser x menos 3. Todo esto dividido entre el producto de x menos 3 por x más 3. O sea, x menos 3 por x más 3. Esto es simplificar lo que tenemos aquí para reducir los términos. Entonces aquí va a quedar x más 3. Este signo negativo va a hacer que cambien de signos contrarios los términos dentro de paréntesis. Va a quedar menos x y va a quedar más 3. X se vuelve negativo y menos 3 se vuelve positivo. Y todo esto dividido entre... Aquí tenemos el producto de dos binomios conjugados. Me fijo en la diferencia, x menos 3, y elevo a x al cuadrado. Menos elevo a 3 al cuadrado, se vuelve 9. Por lo tanto, el producto de x menos 3 por x más 3 es x al cuadrado menos 9, su producto. Esto se ve en productos notables en álgebra. Tenemos el producto de dos binomios conjugados. Y esto puede ser igual a, simplifico términos que sean semejantes. X menos x es 0. Son iguales y de signos contrarios. 3 más 3 son 6. Por lo tanto va a quedar un 6 arriba, dividido entre x al cuadrado menos 9. Y esta expresión representa a la derivada de mi función del inciso g.